Buenas noches a todos, gracias por vuestra presencia en esta primera edición de Pechacucha Night Orihuela. Vamos a asistir a un sistema de conferencias novedoso, donde la creatividad, la inspiración y las ideas van a fluir de una manera ágil y dinámica. Esto es lo que permite el formato de exposición con el que cada uno de los speakers que tenéis aquí sentados en esta primera fila, pues ha preparado su intervención con ese formato, como digo, de 20 imágenes y cada una de ellas con 20 de exposición cada una. Una de las características de la gente creativa, como son ellos, es la de asumir riesgos. Y eso es lo que han hecho nuestros invitados al arriesgarse a participar en esta primera edición de Pechacucha Night. Voy a pasar a presentároslos, aunque bueno, todos los que estáis aquí los conocéis, pero empiezo por Remedios Simón. Remedios va a presentarnos su faceta de diseñadora, aunque también es docente, y bueno, su presentación va a versar tanto como del mobiliario urbano que ella realiza, como también de la luminaria y de otras sorpresas más que veréis y que os presentará ella. Javier Agulló va a hablar del arte urbano, es alguien también muy conocido y recientemente se le ha otorgado el premio Destacados en la Gala de la Juventud de Orihuela. Juan Mirón nos presenta su faceta de bloguero, tiene un blog dedicado al diseño gráfico y a todo lo que es innovación y nuevas tecnologías, que algunos a sorprender a los que no lo conozcáis. Pasamos después por Javier Peña, arquitecto, alguien relacionado también de alguna manera con Orihuela y que ejerce su profesión en Murcia y en otras partes del mundo, y que nos va a contar también sobre la arquitectura, una visión que tiene muy especial. Pasamos luego a hablar de Leticia Baró. Leticia Baró es comunicadora, es periodista, relaciones públicas, publicista, trabaja en moda y nos va a hablar sobre la comunicación y la moda en su exposición. Manuel García es conocido por todos vosotros, es relacionado con el mundo de la cultura en Orihuela, es escritor, tiene una amplia libros en literatura infantil y juvenil, ha participado también y ha organizado Cineforum en la lonja de Orihuela, es profesor, experto en semiótica y nos va a hablar de la docencia y la creatividad. Pedro Díaz es químico, da clases en la Universidad de Murcia, pero aquí viene con su faceta de fotógrafo como aficionado, pero con un aficionado con una calidad impresionante que realmente os va a sorprender. La Escuela de Diseño Superior de Orihuela viene representada por María Ángeles Cámara y Sara Moreno. Ellas van a hablar son del departamento de moda de la Escuela de Diseño y nos van a presentar un trabajo de la escuela muy interesante. Después de la intervención de María Ángeles Cámara y Sara Moreno, tendremos a Antonio Marquerie con nosotros, un arquitecto también muy conocido de esta zona. Él es de Madrid, pero ha trabajado siempre en la zona de Torrevieja, en Murcia, en Alicante, y también los dos arquitectos que tenemos son de bandera y su trabajo es conocido internacionalmente. Faceta de gastrónomo también dentro de la arquitectura, con una liaison que ha hecho muy interesante. Él ha promovido la cátedra de gastronomía en la Universidad UCAM de Murcia. Es el primer año que se cursa el grado de gastronomía en Murcia y ha llegado de la mano de él y nos presenta la gastronomía y el urbanismo. Luego tenemos a Ginés, que Ginés es un coach que nos va a hablar de la disciplina del coaching. Me lo he tenido que aprender muy bien porque he metido la pata muchas veces y esto es algo que teníamos pendiente. Lo de coaching y liderazgo es la ponencia sobre la que él nos va a hablar, la disciplina en la que él está dando conferencias y en la que está trabajando. Y bueno, para muchos de vosotros también va a ser un descubrimiento para saber en realidad lo que es esto del coaching.
lo que vais a ver aquí, nada más que me queda dar las gracias a todos los que realmente han hecho posible que este Pechacucha se pudiera hacer. Pues desde las instituciones como la Concejalía de Cultura, y agradezco a la concejala Rosa Martínez y a la coordinadora también que está con nosotros, Amparo Pomares, la implicación que han mostrado en este Pechacucha y cómo recibieron la idea y con qué aceptación y con qué colaboración han participado con nosotros. Muchas gracias, en serio, de verdad. Y bueno, pues también a todos los demás patrocinadores que han hecho posible que el Pechacucha pudiera llevarse a cabo, como es la Caja Rural Central, también la técnica por parte de Draintel, el restaurante Casa Pepe, que también ha colaborado con nosotros, y, como no, también la directora de la biblioteca. Bueno, pues nada, a mí solo me queda con muchísimas ganas y además muy ilusionada, creo que también como todos vosotros, decir que bienvenidos al primer Pechacucha Night de Orihuela. Gracias. Buenas noches. La primera imagen tenía que estar porque en mi vida siempre ha habido un taller y los proyectos se sucedían uno a otro, pero casi que me viene de mi padre, al que le agradezco que me hiciera partícipe, que me dejara ayudarle en muchos de ellos. El primero era un rotovator, que todavía no sé muy bien lo que es. El segundo era una engrasadora en la que participé con él, y el movimiento continuo que le ha acompañado durante toda su vida. Escultura fue la especialidad que elegí en Bellas Artes y, bueno, fue un descubrimiento conocer todos los materiales que utilizaban mis compañeros y que a mí me sorprendían, y los adopté. En la escuela de diseño, aprendo lo que es el diseño, y gracias a mi padre, que me presenta, Manolo Ortuña, que está presente aquí, que es mi tornero particular, y que me llevan a polígonos industriales y conozco materiales, creo esta mesa para mí, utilizando mis propias necesidades, una mesa que sube y baja gracias a un amortiguador. Pero claro, esa mesa necesita unas ruedas. Bueno, pues otra vez controlar materiales, acudimos a empresas, más campo dominado, y bueno, me da muchísima seguridad poder controlar todos estos materiales y sitios a donde acudir. Bueno, pues el desconocimiento del campo de los rodamientos me hace crear unas ruedas que, bueno, que sorprendieron. La plaza de Bigastro llegó a través de una solicitud de una escultura, y esa plaza, bueno, pues al fin yo les propuse una plaza que dividía el pavimento gracias a radios y a arcos de circunferencia que partían del propio ayuntamiento. Diseñé mobiliario urbano, diseñé maceteros, pero estoy especialmente orgullosa de este arco, que no se ve muy bien, porque todo lo que se ve a través de un arco transmite algo medieval, algo gótico, algo árabe. Y entonces las callejuelas, para poder llegar a la plaza, pues yo necesitaba que hubiese un elemento de ruptura y que además generaba una zona de paso y de reunión de gente. Dejo el trabajo durante 2 años, y entonces, porque ya no puedo más acumular y agobio, y entonces lo primero a lo que me dedico es una idea que tenía muchas ganas, que es utilizar la decoración folclórica y la decoración geométrica en una colección de alfombras. También diseño mobiliario hinchable que responde a necesidades de espacio, y que detrás puede llevar una imagen que en este caso es la Sagrada Familia de Salcillo, ya que estábamos en Orihuela. Y bueno, pues a partir de los muebles hinchables llegamos al rotomoldeo. El rotomoldeo es un procedimiento que también aprendo cómo se realiza, y diseño esta tumbona de playa y tumbona de piscina. La tumbona de playa es apilable y además tiene la ventaja de que, según apiles la arena, puedes tener una posición más cómoda. Siguiendo con el rotomoldeo, tenemos esta baranda que nació como elemento solar portátil para espacios chill out, pero que, reforzándola interiormente, que se puede perfectamente porque este sistema ya ha sido utilizado en iluminación, se puede añadir a una arquitectura y con toda la resistencia que se necesita. Bueno, pues trabajar con placas solares en el elemento anterior da lugar a que yo me planteé que las farolas solares se suelen hacer con una arandela que sujeta la placa solar, y pues queda un poco artificial, y entonces al final diseño una farola que se ilumina por sectores y que además tiene la pieza de arriba inclinada. Bien, siguiendo con el rotomoldeo, Noray
es un elemento que a mí me parece muy interesante para proyectos públicos, pero que, bueno, que aporta perspectivas interesantes para proyectos privados. Y también, siguiendo con el rotomoldeo, diseño la siguiente luminaria, que es descentrada, y son cilindros cortados a bisel y que, bueno, pues giran, rotan, y se pueden agrupar o en hileras o en cuadrados, y, bueno, me gusta mucho. Bien, entonces la siguiente es, aquí entra mi contacto con la empresa Lucifer. Lucifer, que es de Chiva, Valencia, trabaja con Polywood, una madera forrada de plástico. Y esta fue la primera idea. Entre las dos láminas, bueno, el inicio y el final de la lámina lleva el sistema de iluminación. Y bueno, pues crea un juego de volúmenes interesantes. Bien, el mobiliario urbano, pues digamos que intento aunar funciones y gracias a un material nuevo como es el iMac, y bueno, pues al final aprendo cómo se viven los espacios públicos, como son las plazas, y entonces creo Cheslón porque considero que, bueno, que se tienen que vivir los espacios distintos, de manera diferente, y además acoplar bicicletas. Las espátulas, bueno, pues es un elemento, bueno, en fin, muy peculiar, que gracias, es un repelador, el típico repelador, que al introducirle los dedos tú puedes aplicar un poquito más, con más agilidad, bueno, pues utilizarla. Lucifer, aquí ya empieza, bueno, pues la suerte llega a mi vida, y entonces la empresa Lucifer, pues que se queda con la lámpara Spire, decide editarla, y es una lámpara que es una luminaria que, gracias a tener color al exterior y al interior, cambia totalmente la estética. Hay que decir que la empresa Lucifer, bueno, pues no, digamos que no es una empresa que se fije en si eres un diseñador estrella, que evidentemente no lo soy, sino en el producto. Entonces, bueno, aquello me hizo cambiar la idea de que las empresas son absolutamente herméticas, o no contestan o no están, y menos mal. Volta & Volta es una empresa que se dedica a hacer palés, pero diversifica la producción creando muebles de madera. Y bueno, pues he colaborado de la mano de Vicent Calabús, que es mi mano derecha, y hemos creado una colección de mobiliario urbano. Y por último, la botella de Oz se presentó de la mano de Stahl, de Girona, se presentó en la Feria Montpellier, y es evidente que está influenciada por El hombre de lata, del Mago de Oz, pero tiene que ver con esas imágenes que tenemos de los bidones de aceite de nuestros abuelos con el grifito bajo, para necesidades de acopio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, yo empecé a trabajar en el espacio público a principios de los 90. Cuando yo empiezo en Orihuela a pintar graffiti casi no existe. Son muy pocos los antecedentes, la información y los medios que hay para realizarlo. Yo al principio decido poner SEAL como nombre a la hora de pintar y me juntaba con unos amigos entre huertos, entre naranjos, limoneros, en las vías del tren, en fábricas abandonadas, y allí pues sábados y domingos pintábamos y pintábamos. Con los años fuimos adentrándonos en Orihuela y creando una serie de espacios en los que pintábamos, borrábamos, pintábamos, borrábamos, y entonces pues la gente venía, ¿sabes?, hacía fotos, los tenían como referente a museos urbanos. Entonces, nosotros también íbamos pues a Alicante, a Murcia, a Torrevieja, a Elche, hacíamos fotos, cambiábamos información con gente de allí, y en aquellos años, bueno, gracias a estar cerca de Torrevieja también, venía mucha gente del extranjero. Entonces creamos lazos de unión que gracias al envío postal pues se creaban esas redes. Luego con el tiempo Internet hizo que esas redes fueran más grandes. Así estuve durante muchos años pintando, muchísimo, viajando por toda Europa, pintando en España, en todos sitios, hasta que hace unos años pues me planteé el qué, el por qué y el cómo de mi obra. Qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Pienso que al trabajar en el espacio público tengo la fuerza o la suerte de poder involucrar al espectador en mi obra. Entonces empecé a realizar una serie de obras en las que yo hacía que el espectador fuera partícipe o no.
Cogí una sala de exposiciones, dejé la sala en blanco y puse un rodillo y un cubo de pintura. El espectador, al entrar y acercarse al cubo de pintura, había un sensor de movimiento, el cual se activaba y salía una luz ultravioleta que hacía que apareciera este grafiti en la pared. La pared es un medio de expresión y siempre se ha utilizado desde el hombre primitivo, entonces esto hace una referencia a ello. También pinté estos cuadros en la calle y grabé lo que sucedía mientras los pintaba. Una vez hecho, lo llevé a una sala de exposiciones y la gente podía escuchar qué me había sucedido mientras lo pintaba. Hace referencia al estrés que yo estoy sometido cuando pinto en la calle. No es lo mismo que una persona que está en su estudio pintando. Luego pinté la palabra ilegal en la calle y por una videocámara grabé solo el trozo que ponía ilegal y al mismo tiempo iba a una sala de exposiciones en tiempo real. Entonces creía un circuito cerrado entre lo ilegal y lo legal. ¿Por qué cuando pinto en la calle es ilegal y cuando pinto en una sala de exposiciones es legal? Es lo privado y lo público. Luego hice otra serie llamada Street Fighter, en la que me apropié de soportes que utiliza la publicidad para vender productos. Yo ahí lo que hacía era poner una serie de frases para que el espectador reflexionase sobre qué le estaba haciendo la publicidad. Podían participar o no de ella. Era totalmente abierto. También paredes que estaban llenas de publicidad las pinté de negro, dejando solo la publicidad dentro de los caracteres que forman la palabra censurado. Era un poco de libertad ante tanta publicidad que nos bombardea diariamente. Luego, me colé en una biblioteca con una televisión y un DVD. Y en la estantería de los libros de historia coloqué la televisión y puse la palabra cultura. Pienso que hoy en día los más medias y la tele sobre todo es la cultura del siglo XXI. Entonces, ¿qué más que ponerlo en una estantería de historia, ¿no? Luego, también empecé a hacer una serie de intervenciones en las que escribía mi nombre muchas veces, hasta que el nombre pasa a crear una imagen. Una imagen que en esta intervención, por ejemplo, me utilicé del suelo para crear una distorsión de ese nombre, ¿sabes? Intenté involucrar el espacio, ya que era muy difícil intervenir en este espacio por su arquitectura. De la misma serie podemos ver esta pieza, la podemos caracterizar por la ausencia del color, y está pintada en la Costa de la Morte, y está pintada 10 años después del hundimiento del Prestige, y es un homenaje que yo le hice al pueblo gallego. Luego, hoy en día trabajo una serie que se llama Testimonios gráficos de una generación perdida, en la que yo cojo a gente de mi generación que a pesar de sus estudios y de su preparación no tienen trabajo, no tienen vivienda, realizo unas litografías de gran formato en las que narro su historia y luego las traslado a la calle. Las pego en viviendas que están en desuso, que están abandonadas, que han sido bloqueadas su entrada para que nadie pueda utilizarlas. Así hago que el espectador, llamo su atención y que vea la cantidad de casas que hay abandonadas y la cantidad de desahucios que hay hoy en día. Bueno, cuando trabajas en el espacio público, pues muchas veces trabajo con más gente. Hay instituciones, ayuntamientos, empresas privadas que nos contratan para hacer murales o hacer intervenciones de grandes tamaños. Muchas veces conozco a la gente con la que voy a intervenir, otras veces no. Gracias a los medios que hay hoy en día de internet y las redes sociales, pues meses antes podemos ponernos en contacto porque hay gente que es internacional, que vive en el extranjero, gente que es de España, que nos conocemos, que no nos conocemos, hablamos sobre el tema, el concepto de lo que vamos a realizar y entonces pues luego nos juntamos en esa ciudad y realizamos el mural. Estos murales no solo nos sirven de experiencia a nosotros a la hora de que conoces a un artista y él te dice su opinión, tú la suya y tal. Son diálogos abiertos que se crean en la ciudad ya con el viandante que pasa por la calle o entre nosotros. Aparte también son estigmas, son lugares que se quedan luego en la ciudad, que muchos de ellos pasan a ser iconos culturales, que son visitados por la gente que va a esas ciudades. Por ejemplo, este muro fue una intervención que nos encargaron a Crácer de Cartagena, a San de Cáceres y a mí. Está en la muralla de Carlos V en Cartagena y lo que quisimos representar son los piratas de hoy en día, todo el siglo XXI y los problemas que hay. Creo que hoy en día, pues, en la calle hay muchas propuestas artísticas que se intentan encasillar dentro de graffiti, de street art, de muchas cualidades que la gente quiere darle, pero yo pienso que simplemente es una forma de expresión. Es una forma de expresión como cualquier otra y que los artistas la utilizan simplemente para llevar su trabajo o acercárselo a la gente.
Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Mirón, tengo 33 años y muchos de los que estáis aquí me conoceréis por haberme visto por Orihuela con un monopatín durante más de 10 años o 15 años. Eso me hizo, pues, dedicarme un poco al mundo del diseño gráfico, me fijaba en las tablas del monopatín, en los dibujos, y hace 7 años creé una página web que se llama allschool.net, donde yo y unos colaboradores hablamos sobre diseño gráfico, fotografía e ilustración. En ella, pues, hacemos referencias a su trabajo y lo que son las tendencias del sector en este mundo del diseño gráfico. Entonces, me considero blogger en el que, sobre todo, hablamos del diseño gráfico. Bien, lo que quiero dar ahora mismo es las gracias por estar aquí, escucharme y espero que os sirva las pequeñas técnicas que os voy a dar en los siguientes puntos que os voy a decir. Vamos a ver si pasa. Bien, os voy a hablar de cómo tener un poco de visibilidad en Internet. Es muy importante ser visible en Internet. Cuando somos artistas o tenemos un negocio, queremos ser visibles en Internet porque queremos que la gente vea nuestro trabajo o bien nuestro producto. Entonces, os voy a dar una serie de consejos de cómo ser visible en Internet. Bien, lo primero que tenemos que tener son trabajos a la hora de enseñar. Es obvio, ¿no?, tener trabajos para poder enseñar en Internet. Sin trabajos, pues poco vamos a enseñar. Entonces, hay que tener muchos trabajos y que tengan una calidad medianamente aceptable para que la gente pueda hablar de ellos y poder enseñarlos, ¿vale? Vamos a montar una página web. Es importante, va a ser, digamos que el pilar principal en el que va a girar todo nuestro trabajo. Va a ser la tienda en Internet donde la gente va a pasar y nos va a ver ese trabajo o ese producto que nosotros queremos enseñar, ¿vale? O sea, muy importante tener una página web bonita y que sea accesible para la gente. Hay varios sistemas de tener una página web. Tenemos dos opciones que son los más claros, que van a ser pues el famoso pepito.com o manolito.com, o bien servicios externos en los que podemos alojar nuestros trabajos, nuestros servicios, para que la gente vaya y los vea. O sea, diferenciamos dos lugares. Las imágenes van a ser gigantes. Debemos de enseñar nuestros trabajos y nuestros productos en imágenes muy grandes. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver lo bien que está hecho ese trabajo o lo chulo que es ese producto. O sea que muchos artistas tienen miedo de mostrar las imágenes muy grandes por si se las roban o no. El teléfono y el email va a ser una de las cosas súper importantes también que deben de estar en la portada principal de la web. La gente muchas veces pone un formulario para que contacten con ellos, el teléfono lo pone en un sitio un poco escondido. Error. Tener el teléfono y el email siempre, digamos que a mano. Una vez que tengamos eso, vamos a difundir la página web. Vamos a decirle a la gente, oye, tenemos una página web nueva o la acabamos de renovar y tenemos que decirle, estamos aquí, o sea, que visitarme porque acabo de lanzar una página web y tengo unos productos y unos trabajos súper chulos. Bien, el primer punto que vamos a hacer a la hora de difundirla va a ser el email. Vamos a coger todos esos contactos que tenéis de amigos, de proveedores, de gente del sector y vamos a mandarle un email anunciándoles de que acabamos de lanzar la nueva página web que acabamos de hacer o la nueva página que acabamos de renovar. Entonces, vamos a hacer una serie de emails. Tenemos que gastarnos un poco de dinero en publicidad. La gente tiene el error de gastarse el dinero en hacer una página web y no gastar nada de dinero en publicidad. Es imprescindible gastar el dinero en cosas como AdWords, como un banner en una página web, contratar a alguien que hable sobre tu trabajo, importantísimo. Debemos de estar también en las redes sociales. Hoy en día la red social mueve el 80% del tráfico de Internet. Si no estamos en las redes sociales, poca gente va a llegar a nuestra página web. ¿Por qué va a llegar? ¿Porque ha escrito en Google? Sí, pero más importante es estar en la red social porque os va a encontrar. La primera red social que debemos estar es en Facebook, con más de 1.200 millones de personas. Es la principal red de tráfico que hay hoy en día para que la gente hable de tu trabajo o de tu producto.
Hay que estar en Facebook comentando las cosas, hablando sobre el sector, en grupos, en páginas. Importantísimo estar en Facebook. La segunda red social más importante que hay es Twitter, con más de 500 millones de usuarios, y en la que con 140 caracteres vamos a decirle a la gente pequeñas dosis de información. Vamos a compartir o tuitear cosas en el momento. Vamos a anunciar nuestros nuevos trabajos en Twitter. Otra de las redes sociales que está teniendo mayor auge ahora mismo es Pinterest. Es una red social dedicada a las imágenes. Nosotros estamos vendiendo imagen o arte o cualquier producto en imagen. Pues qué mejor sitio que estar que en Pinterest. Ahora mismo es una de las redes sociales con más potencial que hay. Subiendo imágenes, la gente comparte imágenes. Otra buena idea sería tener un blog personal en el que habláramos pues, sobre el sector en el que nos dedicamos, comentar anécdotas, dejar trabajos de la competencia, no tener miedo a hablar de la competencia porque es muy importante, y hacer algo un poco más coloquial, sin abusar del spam. ¿Qué es el spam? El spam es llenar de publicidad, en este caso la vuestra, a la gente. Si la saturáis, al final el hecho de decir a la gente que estáis ahí va a ser contraproducente, ¿vale? O sea que llevar cuidado a la hora de decirle a la gente vuestro negocio. Todo esto que os he contado no tendría ningún sentido si no sois persistentes. O sea, Internet es muy difícil y hay mucha gente como vosotros que quiere estar ahí y que hablen de su trabajo. Así que no decaer y seguir con el empeño que pusisteis el primer día a la hora de montar una página web y estar en las redes sociales y seguir dándole fuerte. Y por último, lo único que os digo, que es todo lo que acabo de deciros, es, digamos, que mi trabajo día a día con esta página web, y os animo a que entréis, os hagáis seguidores en las redes sociales y que visitéis el trabajo que hago día a día con mis compañeros, ¿vale? Muchas gracias. ¿Ya funciona? Hola, buenas noches. Yo soy Ese. Este es parte de nuestro trabajo en el estudio, esta espiral de trabajos que durante años hemos estado haciendo en diferentes escalas y en diferentes sitios, y siempre hemos dedicado sobre todo a hacer palabras. Palabras son palabras cofre. En este caso quiero hablar de esta palabra cofre última, que es hipercontexto. Viene muy bien porque a raíz del tema este de los blogs es otro punto de vista de cómo entender las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías han variado muchas de las formas en las que trabajamos. La primera forma en la que trabajamos sería en la relación que tenemos con el pensamiento, es decir, cómo podemos pensar o producir nuevos espacios. Este proyecto es un proyecto de hace ya 13 años, extra, que se acabó hace 13 años para Caja Murcia, en la Universidad de Murcia, y es un proyecto en el cual no solo desarrollamos el espacio, sino que desarrollamos también todo el software y toda la programación de cómo poder usar este sitio. Curiosamente es un sitio además que no se conecta a uno a Internet, contradictoriamente, es decir, Internet te puedes conectar en cualquier sitio, en cambio, en este lugar puedes tener unas relaciones y una estructura alrededor de la imagen, la música, el arte, muy especial, que sea un sitio donde puedas ir. Continuamos también con un proyecto que es que es para Caja Duero, son bancos, parece que tenían dinero y pagaban proyectos especulativos o innovativos, y es un stand que también es una arquitectura que está para afuera y para adentro, y explica esta idea de la banca electrónica en 2005, ¿no? Que se hace bastante tiempo, ¿no? Supongo que para cuando había Windows 3000 o algo así. Entonces, ¿qué nos está permitiendo también, aparte de pensar, es cómo producir? Por ejemplo, esta es la Casa de los Pinos, esta fachada se fabricó en Suiza, compré las bobinas en Londres, en Inglaterra, y se fabricó entre Barcelona y Madrid, se ensambló en Murcia. O esta casa, que es una también que hemos acabado recientemente, donde
todos los objetos que están producidos también con artesanos, a los cuales les hemos metido así el tercer grado, ¿no?, de las nuevas tecnologías, para que, digamos, la producción se pueda hacer de manera a distancia, ¿no?, de manera lejana. Esta es otra de las propuestas también que trabaja en Torreagüera, que también trabaja con esta idea de la movilidad, de lo abierto, lo cerrado, la idea de las flores, la idea de la casa árabe también que se abre, y que se ha producido también con fábricas y con personas muy distantes no solo en el espacio, sino también en el tiempo y en la manera de producirlo. O el puerto de Lopagán, que esta es en la fase de estructura, que se produjo en el País Vasco, en Euskadi, y se trajo, y en una semana se montó entera toda una estructura de un gran edificio en madera que se quedaba cerca del mar, ¿no? El tema de la fabricación, nosotros en Barcelona, en el IAC, lo estamos desarrollando. Este es un mapa del mundo donde están los diferentes Fab Lab. Estas son diferentes tecnologías que se desarrollan en diferentes lugares del mundo, y todos tienen un poco lo mismo, ¿no? El drill, la máquina KUKA, la impresora, pero lo más interesante es esto de aquí. Es la conexión entre las personas que están conectados a través de pantallas, que veis aquí, que están en todos los Fab Lab, y están conectando gente de Afganistán, con gente de Boston, con gente de Buenos Aires, etcétera, y están intercambiando esa información en tiempo real, en streaming. Esto es una manera distinta totalmente de producir la arquitectura. En este sentido, este proyecto, que es un proyecto ya de gran escala para la Generalitat de Cataluña, es un proyecto de transformación de fábricas e industrias que ya se empieza a producir así, es decir, con gente que está en diferentes lugares, pero que está chupando, como también este proyecto de Abarán, de una condición híbrida entre la tecnología, el paisaje. Supongo que os parecerán un poco marcianas todas las imágenes estas, pero son proyectos reales, ¿no?, que se están construyendo o que se han construido, y que intentan siempre consolidar una idea de la tecnología y la innovación. Es un proyecto con María José Marcos, que hicimos para Nueva York, que fue un concurso para el One Prize, donde lo más importante es entender, para Manhattan, ¿no?, entender la movilidad, ¿no?, y cómo la movilidad forma parte de nuestra vida contemporánea. La movilidad de cómo nos movemos, pero también de ustedes que están, unos viendo el partido, supongo, otros conectados con sus amigos o mandándole una foto a alguien, y cómo la movilidad se desarrolla en la estructura luminosa de los espacios públicos, se desarrolla en la información. Este espacio es un espacio interactivo en el cual la relación entre usuarios y el espacio se va transformando, o en este proyecto que es en Seúl, también con María José, que es un proyecto en el cual lo que se trata es, supongo que también, como hablamos antes con Antonio, ¿no?, de producir un programa. No es solo ya producir una arquitectura, es producir unos programas. Y esos programas inevitablemente ya no son unos programas tradicionales, son programas que tienen que ver con la movilidad, con la realidad aumentada, con la transitoriedad de nuestras vidas en el metro. Aquí ya sé que no hay metro, pero hay tren de cercanías, hay coches, nos movemos, etcétera, y estamos continuamente entendiendo el territorio como un lugar en el cual nuestros cuerpos y nuestras mentes se van desplazando, no solo donde nos movemos, sino cómo lo pensamos. En ese sentido, por ejemplo, estos son unos mapas de Orihuela. Esta diferencia entre la población de invierno y verano, que es una cosa como en Orihuela Costa hay muchísima gente en verano y muy poca en invierno, y al revés, hay un marco de oportunidad que es fantástico, que es entenderlo como el lugar, la transición a través del agua y a través del embalse, de las acequias, de la playa, etcétera, y cómo de nuevo la movilidad se puede convertir en un programa de trabajo para la ciudad, ¿no? Esta idea de hipercontexto, en el cual se suman a través de iconografías variadas o de sistemas iconográficos los programas, ya se alejan, digamos, lo que sería entender la arquitectura de manera direccional. Esta imagen la llamamos Moby Dick, ¿no?, esta idea de estar colgado, enredado, liado en nuestras obsesiones y en nuestras redes. Yo creo que es la que estamos todos, y creo que descubrir cada uno de vosotros cómo podéis encontrar para acabar colgados de otra manera es una oportunidad grande y fantástica. Disfrutad. Buenas noches, mi nombre es Leticia Baró
Y bueno, pues para empezar quería preguntarles si saben exactamente qué es una revista femenina o qué es la prensa de alta gama. Se tratan de publicaciones periódicas enfocadas a la mujer y que versan fundamentalmente sobre la moda, sobre temas que culturalmente nosotros admitimos como femeninos y que proponen también un prototipo de mujer muy concreto. Aunque parezca que las revistas son de ahora, aquí tenemos pues un ejemplar de The Ladies' Mercury de 1639, porque es aquí cuando se considera en Inglaterra que nace la primera revista femenina, porque es la primera vez que los temas de interés de la mujer adquieren categoría impresa, de un género impreso. Sin embargo, el auge de la revista femenina va a venir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí en el 1904 tenemos un ejemplar de La mujer moderna, que me encanta ya solamente el título, porque la mujer empieza a tener cierta relevancia social, empieza a tener cierto gusto por el lujo y eso se va a transmitir en las revistas y de ahí que tenga pues tanto éxito. Más tarde, en periodos de guerra, vamos a encontrar otro tipo de revista femenina, que va a ser la revista más que femenina, feminista, como por ejemplo esta que se llama Mujeres Libres, que es del año 36 y donde estaba vetado incluso el paso de los hombres a la hora de crear cualquier parte de la revista. Solamente el ilustrador y el maquetador era un señor. Luego, en los años 60, a finales de los años 50, vamos a ver un prototipo de ama de casa que le interesa pues, todos estos temas de la costura, de la moda, etc. Y va a haber muchas revistas como esta ama, que llegó hasta el 88, que no es poco, desde el año 60, otras como Cristal, Escuela de Hogar, que van a tratar ese tipo de temas enfocados pues, fundamentalmente a la mujer ama de casa. Y en la década de los 80 viene un cambio muy importante porque se va a forjar el prototipo de revista pues, que leemos actualmente en el siglo XXI. En la década de los 80 se van a crear muchas revistas más basadas en patrones americanos, porque en América estaban ya en el siglo XIX haciendo revistas como Cosmopolitan, por ejemplo. Y en España pues vamos a lanzar revistas femeninas como Clara, como Mía, que van a ser quizá las sucesoras más parecidas a la revista Ama que comentaba antes, porque van a ser más que de alta gama, pues revistas divulgativas o revistas más para la orientación, ¿no? Revistas eminentemente prácticas. Mía es otro ejemplo como el que estaba comentando, similar al de Clara. Pero claro, como insisto, en esta época de los 80 también van a aterrizar en nuestro país revistas americanas, revistas francesas, pues aquí tenemos que hacer una competencia. Y de ahí que surjan revistas como por ejemplo Telva, como por ejemplo Woman. Woman ya solamente en el título que tiene, en la cabecera que tiene, ya nos da un aire más internacional en la importancia que le da al diseño gráfico, el uso de modelos internacionales que hasta entonces pues no se había visto. Desde luego es un intento más que digno de hacer una competencia a esas internacionales tan potentes que venían. Al igual que Telva. Telva hace un poco de lo mismo. Cuando vienen las internacionales se prepara, digamos, sobre todo formalmente, porque Telva va a ser una revista muy tradicional y que aún hoy en día lo sigue siendo, pero que esas características estéticas que persigue le van a hacer, sin duda alguna, tener un mayor éxito en su momento. ¿Y qué revistas internacionales aparecen a finales de los 80? Es interesante comentar que aparece Cosmopolitan, que ya en Estados Unidos estaba en 1892. Aparece Glamour, que me encantaba el título que tenía anteriormente, que era Glamour of Hollywood, maravilloso, que aparece en 1939 en pleno cine negro. Pues aquí van a aparecer también en España, aparte de esas dos, va a aparecer Vogue, que Vogue va a ser quizá la que forje en España el prototipo de verdad de revista femenina del siglo XXI y es quizá la revista que se dirija a la mujer de más alto estatus. También van a aparecer revistas como por ejemplo Marie Claire, que es francesa y que nació en el año 37 y curiosamente la fundó un hombre. En los años de la ocupación alemana fue prohibida como otras tantas, pero a continuación tuvo el éxito que tuvo desde el principio. Fíjense que empieza en Francia en el 37 y sin embargo a España llega en el 87. Muy curioso. Estas revistas van a hacer una gran competencia entre ellas, pero sin duda alguna las internacionales van a estar en la parte de arriba del top ventas y sin embargo las españolas van a quedar un poco más abajo. La revista Elle la pongo como ejemplo porque a mí es la que más me llama la atención. Es la revista femenina más leída del mundo, la revista femenina que tiene además como subtítulo El placer de ser mujer y aquí tenemos pues una imagen de una Elle de los años 60. En los años 60 nosotros no teníamos todavía la versión española de Elle, pero fíjense
fíjense qué prototipo tan distinto de revista, que en España teníamos dirigidas más a la ama de casa, ¿no? Un poco más tradicional, y sin embargo en él estábamos en otros derroteros, ¿no? en la Elle francesa de los años 60. La revista Elle, según afirma Susana Martínez, que fue directora de la revista durante la década de 2000, va dirigida a lo que realmente une a las mujeres. Esto es, la importancia que tiene el continuar, el luchar y el pensar que nada es imposible, y sobre todo que cada una pues vive su propia historia por muchas revistas que haya y por mucha influencia que haya. Otra cosa muy interesante de estas revistas internacionales, de estas revistas de alta gama, es que se convierten en verdadera referencia para un segmento muy importante de mujeres. Estamos hablando de una mujer del siglo XXI que está más preparada que nunca, que es más cosmopolita que nunca y que está más viajada que nunca. Por lo tanto, se convierte en un arma verdaderamente importante de referencia, no solamente estética, no solamente de moda, que es muy importante, sino también de estilo de vida. Es decir, nos guían un poco a un segmento muy importante, le guían en cómo seguir una serie de valores, incluso de opiniones. Esto es interesante porque estamos hablando de una mujer más formada que nunca, pero sin duda alguna tiene un carácter muy ensoñador, y es que una elige en versiones low cost muchas veces, en muchas ocasiones en versiones deluxe, pero en cualquier caso hace soñar porque una revista de este tipo se transforma en un elemento de prestancia que incluso muchas mujeres leen con marcapáginas y la tienen en la mesita de noche. Para terminar, he dejado simplemente 3 citas que he considerado muy interesantes para tomar nota y para reflexionar, porque la moda al fin y al cabo va a ser la columna principal de todas estas revistas desde 1639, que empezó en Inglaterra, y creo que va a seguir con nosotros por muchos siglos más. Quería mostrarles precisamente lo que muchos profesores hacemos en clase, muchos profesores que aparentemente somos invisibles a lo que es el ministerio y a muchas propuestas educativas a nivel gubernamental. La secuencia que estamos viendo, el fotograma, es de La clase, una película francesa, y hay muchas películas relacionadas con la educación. Esa película de La clase, precisamente, dirigida por Jean-Louis Antonou, coincide también con una mucho anterior de Mental Tavernier, que es Hoy empieza todo. Y esas 2 películas ponen en crisis el modelo educativo francés, que supuestamente apoya todo lo que son las libertades sociales, los recursos públicos, etcétera. La experiencia que yo tengo dentro de la docencia es precisamente una docencia donde en algún momento de mi vida me vi muy agobiado, muy asfixiado e incapaz de atender a grupos de chavales que en pupitres como estos de los 400 golpes de Truffaut me encontraba prácticamente asediado, con una mochila sentimental, con muchos problemas a la espalda, y vi prácticamente que lo que era el trabajo con libros de texto era prácticamente imposible, con lo cual decidí cambiar de metodología y precisamente mi inspiración, que es la semiótica, empecé a trabajar con todo lo que era el tema de la pragmática, teoría de prototipos y todo el mundo relacionado con la imagen. Porque precisamente nos encontramos con un sistema educativo actualmente en España que es una fosilización de la LOCSE, donde los alumnos primero, segundo y tercero de la ESO comienzan sus clases a las 8, acaban a las 2 o a las 3, tienen alrededor de 12 o 13 asignaturas, y es la sensación que muchos adolescentes tienen en el personaje de los 400 golpes. Y también esta sensación de muchas películas japonesas donde prácticamente los alumnos se convierten en unos pandilleros, y en otras ocasiones aquellos chavales que desarrollan o tienen una buena conducta ven que es el sistema fracasa ante ellos, precisamente porque estamos hablando de 12 asignaturas al cabo de una semana para unos chavales que en muchos de los casos ni siquiera han alcanzado un grado de alfabetización notable. Y esas son las dificultades precisamente que yo encontré en el aula con muchos de mis alumnos. Y quería traer precisamente, yo creo que es una película que todos reconocen, El milagro de Anna Sullivan, porque muchas veces nos encontramos con estas situaciones, no de tal gravedad, pero sí a la hora de hacer que los alumnos sientan que sepan escribir por sí mismos y desarrollar un discurso propio. Quizás uno de los principales culpables sean los libros de texto. Las grandes editoriales son las que precisamente están reteniendo el avance de una reforma educativa, porque eso es un negocio. Un libro ahora mismo cuesta alrededor de 30 o 40 euros, multiplicado por 12 asignaturas y por familias, pues ya no les cuento el dinero o la fortuna o el rédito que le pueden sacar económicamente. Lo que precisamente muchos profesores hacemos en el aula es partir de aquellos intereses que normalmente vemos que despiertan interés o motivan al alumno. Pueden ser los dinosaurios, aunque yo soy un profesor de lengua y literatura, pero a partir de los dinosaurios yo puedo hablar de diferentes textos, hablar de los nombres científicos, hablar precisamente de las clasificaciones, de taxonomías que describan los animales, o por ejemplo, el caso de Batman.
no tener a Batman como un referente cultural en el mundo actual prácticamente es un síntoma de incultura. Considero a Batman, Gotham y a Bob Kane y a Alan Moore tan importantes como Garcilaso como Cervantes. Y en el mismo caso de Angelina Jolie, es decir, a través de Angelina Jolie, a través del cine, yo puedo trabajar la entrevista, puedo trabajar el género periodístico, puedo hacer que los alumnos simulen entrevistas, trabajar todo lo que es el discurso textual o todo el discurso creativo a través de lo que son referentes culturales actuales. El compañero estaba diciendo antes precisamente la importancia de la cultura audiovisual en nuestro mundo, pero es que la cultura audiovisual nos permite acceder a lo que es la cultura de la alfabetización o la cultura de la expresión. Pueden ser los coches, trabajar sobre los coches, trabajar sobre los motores, o sea, trabajar sobre enunciados matemáticos que nos hablen sobre el índice de ventas, buscar referentes y preparar tus propios materiales frente a aquellos alumnos problemáticos y a veces no tan problemáticos, pero que te posibilitan resolver determinados problemas en el aula y enriquecerlos a ellos culturalmente y sobre todo buscando la creación del discurso propio, que la asignatura de lengua es precisamente lo que ha eliminado el sistema educativo. Trabajar los espacios urbanos, trabajar el arte del graffiti, trabajar todo lo que es la disposición de artes urbanos y lo que son corrientes estilísticas de ese tipo. Y para mí también otro de los referentes fundamentales en el desarrollo de la creatividad en el aula pues son los directores de cine. Directores de cine que en el caso del guionista Alan Moore no son directores de cine que simplemente piensen en películas, son directores de cine como el caso de Cronenberg que desarrollan su propia teoría filosófica, el mundo de la pesadilla, el mundo del doble, el mundo del otro, el mundo del misterio. El caso de Bior, o el caso, como estaba comentando la compañera, el caso de la moda, no conocer a Alexander McQueen o no conocer precisamente lo que son tendencias de moda y enfocar lo que es el discurso textual, me parece también un gran fallo de nuestra cultura, sobre todo en los niveles que estamos comentando de la ESO. Y sobre todo cuando te encuentras con libros de texto que la mayor parte de los alumnos siguen por obligación y algunos ni siquiera siguen. Los enseñamos prácticamente a aprobar exámenes. Es el caso también del gran dictador, no conocer a Chaplin, no conocer el cine de Chaplin, no conocer la prosémica, lo que es la kinésica, lo que es el lenguaje no verbal de Chaplin, incluso el lenguaje verbal de Chaplin. Y, cómo no, al mismo tiempo hablar de arte. Porque un profesor de lengua, un profesor de matemáticas no puede hablar de arte en algún momento en su clase, parar la clase y entender que la educación no son compartimentos estancos, sino un espacio también motivacional para que los alumnos entiendan y puedan hablar y puedan sentir. Por eso recurría mucho al fotograma del milagro de Anna Sullivan. Y al final, lo que hacemos muchos docentes es trabajar precisamente con Mandelbrot, es decir, con la teoría de los fractales, como un punto del espacio, como un punto de referencia, un punto en tu sensibilidad, te puede llevar a construir un discurso propio que se relacione con muchos elementos. Y es el caso también de David Lynch, y cómo es capaz de trabajar con diferentes formas de entender la percepción, de entender los miedos, entender la sensibilidad, entender la poesía, una poesía visual, una poesía textual, y muchas veces partimos simplemente de la lengua escrita, y la lengua escrita seguramente sea la finalidad. Tenemos que partir muchas veces de un lenguaje mucho más motivacional, aunque claramente, como quería representar en esta diapositiva, quizás la motivación sea la finalidad del aprendizaje. Y simplemente yo quisiera por ahora seguir así trabajando y no despertarme de este sueño. Pero... Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pedro Díaz y yo voy a hacer una pequeña introducción de las diferentes etapas en las que nos podemos ver implicados durante un desarrollo creativo y compaginándolo un poco con mi trabajo durante los últimos años, ¿no? Yo para mí cualquier proceso creativo debe comenzar con un elemento iniciador, que en mi caso fue esta fotografía, donde tres factores fundamentalmente, una composición minimalista, un procesado en blanco y negro y la técnica de larga exposición, pues combinados dieron un producto que a mí personalmente me motivó para comenzar a desarrollar un proyecto, ¿no? Un conjunto de imágenes. En este caso me permitió ver todo el mundo que me rodeaba a través de una misma ventana, donde esos tres elementos se mantenían constantes siempre, ¿no? Y así comenzar una primera serie donde nada más empezar me di cuenta que el camino que tenía que desarrollar, el camino que iba a ser mi proyecto creativo, pues no era fácil, no era un camino lineal, sino que tenía diferentes obstáculos donde tenía que ir, digamos, solventando. Los primeros problemas que me encontraba, pues era aplicar una
nueva técnica fotográfica, la larga exposición, perfeccionar también el procesado en blanco y negro. Y cuando conseguí un poco aprender de otros fotógrafos pues estas técnicas, cada vez el camino se hizo más visible, ¿no? Y de esa forma ya te vas animando un poco y sobre todo ves al final del camino lo que va a ser el proyecto, o lo que va a ser, mejor dicho, el objetivo final, ¿no? En este momento ya consigues sentirte que controlas el proyecto, consigues prácticamente lo que tienes en mente, lo haces, y es cuando realmente ese camino es prácticamente lineal, matemático, perfecto, donde, como digo, lo que llevas en la mente, llegas al momento y lo llevas a casa y dices, creo que es lo que yo pensaba, sí, perfecto. Entonces, aquí es cuando realmente, al controlar el proyecto, ya casi que estás al final de él, y cuando al final te das cuenta de que hay otros elementos en el horizonte que te pueden ayudar a perfeccionar otras fotografías. Incluso yo otras fotografías que tenía tomadas de hace varios años, antes de este proyecto, pues le apliqué todo lo aprendido y las introduje en el proyecto, ¿no? Y de esta forma lo que me di cuenta que cuando más disfruté fue durante el desarrollo en sí del proyecto, donde realmente conseguir esas pequeñas metas, conseguir esos pequeños objetivos, pues poco a poco ir sorprendiendo tú mismo de que podías conseguir lo que tenías en la mente, es lo que realmente me motivó. Pero realmente nadie no nos vamos a engañar que es al final, cuando consigues cumplir el objetivo, tu proyecto, finalizarlo, es cuando realmente el estado de felicidad es máximo y parece que te elevas ahí por encima de todo el mundo diciendo, lo he conseguido, esto es mío. Pero realmente este estado de ingravidez dura muy poco tiempo y de la noche a la mañana estás así levitando y al día siguiente parece que te empujan por un precipicio y te caes al vacío cuando te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Acabo de terminar esto, me ha motivado mucho, he disfrutado mucho, han sido muchos años, el resultado estoy contento, ¿y ahora qué? Yo quiero más, yo quiero seguir, yo tengo ahí adrenalina para dar y vender. Y en ese momento es cuando te sientes que has perdido la partida, ¿no? Te sientes que estás solo y lo que quieres es no esperar y enlazarlo con otra cosa, con otro proyecto, ¿no? Yo en mi caso lo que hice fue un error al principio, pues reciclar parte del proyecto anterior que llevaba haciendo, donde fundamentalmente, como habéis visto, pues eran paisajes minimalistas, donde el mar era el principal protagonista, donde también pues con esa larga exposición conseguía el efecto del agua y de las nubes y sobre todo en el caso del blanco y negro pues esos tonos grises característicos, ¿no? Pues en esto lo que decidí fue introducir un elemento humano que hasta ahora no lo había pensado, que son estas personas captadas de las calles de Nueva York, y las introduje en lugares que realmente no pintaban nada, de tal forma que parecían que estaban fuera de contexto, estaban desubicadas, no era su entorno habitual, ¿no? Pero realmente es como yo me sentía en ese momento, acabar un proyecto, y esta es parte de una serie de 7 fotografías que se titula Sin rumbo, ¿no? Un poco la sensación que tiene uno al finalizar algo y querer enlazarlo con otra cosa, ¿no? Luego me di cuenta que esto no era la vía más acertada para continuar con un proyecto a largo plazo, y entonces opté por algo mucho más radical, lo que sería pues un procesado digital, unas recreaciones digitales como este tipo, pensando un poco que lo que es el tratamiento me iba a motivar por lo difícil que me iba a resultar, ¿no? Pero realmente tampoco fue la vía para continuar por eso, con un proyecto a largo plazo, repito. Y entonces, en este caso lo que pensé que lo mejor que era sentarme, pensar, reflexionar, aislarme de todo, de los compañeros de la fotografía, aislarme de ver fotografía, buscar incluso otros hobbies, con el fin un poco de despejarte y sobre todo encontrar ese rayo de luz ahí que te iluminara un nuevo elemento iniciador que te permitiera arrancar otro proyecto y que realmente te llenara de satisfacción como el anterior, ¿no? Entonces, en este caso, más que hacer lo anterior del recicle, del proyecto y tal, aquí lo mejor yo creo que es descontaminarte totalmente de todo lo preconcebido, de todo lo que te lleva al proyecto y quitarte todos los pájaros de la cabeza, ¿no? De tal forma que te quedes limpio, vacío y que puedes iniciar algo desde cero totalmente, ¿no? Y en este caso lo que pensé fue transformar esa ventana que tenía
antes donde esos 3 elementos se repetían, en otra ventana, en este caso, pues comenta el viaje a Nueva York, pues también me ayudó mucho a ver una visión más callejera, más urbana, donde realmente era un estilo que me motivaba, pero que no controlaba en absoluto, y por ahí podía ser una vía de enganche al proyecto, ¿no? Y con esto, pues ahora es donde me encuentro, y un poco esta imagen representa pues ese camino a esa niebla que me tapa todo lo que veo y que no sé si realmente detrás de eso pues encontraré algo que realmente me motive. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Buenas noches a todos. Somos alumnas de la Escuela de Arte, en concreto de la especialidad del grado de moda, de aquí de Orihuela, y venimos a explicar el proyecto Se Estampa que realizamos al principio de nuestra formación, en el que industrializamos la artesanía de la estampación. En esta primera diapositiva lo que vemos fue un taller de estampado textil en seda, manual, artesanal, con una de las diseñadoras de estampados más prometedoras de la carrera de la moda, que ha participado en pasarelas como Gaudí y como Cibeles, Isabel Soler. En este proceso aprendimos lo que fue la técnica de estampación en seda. Vimos que había que hacer, entre algunas de las necesidades, tensar la seda para poderla estampar en bastidores. Y había que mojarla, y nos valimos de herramientas y pintura textil especial para seda y algunos elementos como la guta. Otra de las técnicas que utilizamos fue la estampación en algodón con pintura directa, y nos valimos de estarcidos, de plantillas, sobre las que recortamos formas y las plasmamos en el tejido a través de una esponja. Después pasamos a querer digitalizar lo que fue el estampado que realizamos, y para ello contamos con nuestros compañeros de fotografía, que fotografiaron todos los estampados. Aquí tengo un ejemplo de uno de los estampados que se realizó en seda, que me gustaría enseñarlo al público y que os lo fuerais pasando, porque fue el inicio, es el ejemplo del inicio de la estampación y de lo que luego acabó siendo definitivamente. Bueno, nuestros compañeros de fotografía fotografiaron todos los trabajos que se llegaron a estampar, ¿no? Y después pasamos a un ejercicio de retoque de Photoshop para llevarlo a un módulo rapport. El rapport es una unidad de repetición que se utiliza sobre todo en la estampación para generar repeticiones dentro de un mismo motivo estampado. Aquí tenemos ejemplos de distintos modos de rapport y distintas maneras de distribuir un rapport, una misma unidad, para generar distintos motivos. Y al final generamos lo que son distintas retículas. Y perdona, vamos un poco sincronizadas. Vale. Al final aprendimos a utilizar distintos modelos de motivos inspirados desde los años 20 hasta los años 90, cambiando las direcciones en las que podíamos colocar la sección que utilizamos de nuestro estampado original para llevarlo al estampado definitivo. A partir de ahora ya os dejo con mi compañera, que es la que va a continuar con la explicación. Como os ha comentado mi compañera, hicimos a partir de un rapport, que es una unidad básica de repetición, hicimos diferentes estampados que salieron muy distintos entre sí por la diversidad, por la originalidad de cada alumno. Aquí podéis ver ejemplos de
de algunos de mis compañeros. Este estampado, por ejemplo, fue más enfocado hacia el dibujo. Otros hicieron formas. Una vez digitalizado el estampado, la empresa Moltorre de Cocentaina, gracias a la tecnología de Coretti, pudo imprimir los estampados sobre tejido. Aquí podéis ver el trabajo de los inyectores de la máquina, cómo iba desplazándose de un lado hacia otro para poder transmitir el estampado en la tela y así generar una tela estampada con todas las ideas de todos los compañeros. La tela iba pasando porque todos los estampados se hicieron en una misma tela y la máquina iba pasando la tela y al final la iba enrollando. Todos los estampados de todos los compañeros se hicieron en una sola tirada y se dejaban solo unos pequeños centímetros. Cuando terminó la estampación del rapport en la tela, en la escuela se hizo una representación de lo que habíamos hecho. Queríamos demostrar a los demás alumnos de la escuela cuál era el proceso de estampación y cuál era el resultado. En el hall de la escuela todos los alumnos hicimos un impromulas, como lo que he hecho yo y lo que está haciendo ahora mi compañera, para mostrar no solo el proceso de estampado, sino también lo original, lo divertido que es luego crear un diseño o cualquier cosa con esa tela, jugando con la caída, con el tejido, incluso con las formas que puede generar el propio estampado, con pliegues y arrugas. Como ya he dicho, hicimos el impromulas, salieron propuestas muy distintas y muy diferentes según cada alumno, y a la escuela pues acudieron tanto los compañeros de fotografía como otros medios de comunicación externos para fotografiar todo lo que estábamos haciendo y transmitirlo a vosotros, el público general. Muchas gracias. Empezaré mi intervención con dos reflexiones. La única cocina realmente viable es la basada en una limitada estricta geografía de Josep Pla, y la gente que no bebe sus vinos y no come sus quesos tiene un serio problema de identidad, de Manuel Vázquez Montalbán. A continuación daré unos datos, más información sobre la Organización Mundial del Turismo en el año 2012. Incide en que hay que potenciar la variedad y especificidad de los productos locales, la gastronomía y el territorio, y la importancia que tiene la gastronomía para construir la imagen y la identidad de los destinos, la de los chefs que ayuden, guías gastronómicas, organización de eventos, uso de Internet y redes sociales. Y de manera importante crear los instrumentos de cooperación entre los actores de la cadena de valor del turismo, los niveles de productores, los pescadores, mercados, lonjas, etcétera. Las tendencias actuales pasan por la investigación y el desarrollo del turismo gastronómico. Y si eso es así, vemos qué está pasando hoy en Orihuela. Vemos que su población y su relación con el turismo. Comprobamos por cifras que la mayoría de los pobladores de Orihuela vienen de fuera y los que vienen del extranjero superan a los oriundos. La pregunta es, ¿cómo conservar la identidad gastronómica de Orihuela ante esta cifra de pobladores? Hagamos un recorrido por Orihuela en uno de los eventos gastronómicos promocionados y la costumbre que estamos exportando de las tapas y el tapeo. Tapearemos platos tan típicos como el erizo de Villena, delicias asturianas, salmorejo cordobés, gamba de Huelva, caramelo de salmón. Solo uno hace mención a las verduras y el de la dieta mediterránea es puramente proteínico. Parece una broma. En esta imagen, la denominación de uno de los platos tradicionales de Orihuela, el caldo con pelotas, se pierde al llamar las albóndigas. Aparecen las delicias rusas y el cartel anunciador del evento es una cerveza. Ninguna mención a las variedades locales del vino. Entonces, haré un pequeño inciso ahora para comentar un poco lo que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, hagamos caso un poco a la base. La base, vuelvo a insistir,
en la salud, vuelve a insistir en la relación, vuelve a insistir en los proyectos locales y que la tapa esa que tenía la dieta mediterránea está en lo alto de la pirámide. Y en otras ciudades, hagamos también otra aventura por ese evento y vemos que de los 20 locales participantes, 16 están fuera de su casco antiguo y 4 dentro del casco histórico de Orihuela. Y en otras ciudades, ¿qué es lo que pasa? Que ciudades que se han constituido como evento gastronómico. Por ejemplo, San Sebastián. San Sebastián ha cambiado el nombre de la tapa por Pincho y además a tapear le llama chiquitear en referencia a su vino. Y es el lugar por antonomasia para degustarlos el casco histórico. O otra ciudad como la calle del Laurel en Logroño, que tiene su web oficial, que además añade la especialización de cada bar en una tapa determinada, por lo que el tapeo obliga a visitar cada uno de esos bares. Y no se pide Rioja, se pide o un joven, un crianza, un reserva, un gran reserva. Curioso que en el norte de España utilicen el espacio urbano de una manera tan mediterránea. La tapa y el tapeo se han convertido en una producción culinaria que caracteriza la gastronomía española y se está exportando en muchos países del mundo. Al Día Mundial de la Tapa se están uniendo, aparte de los países españoles, países como Perú o como Japón. Por otro lado, la necesidad de consumir productos cada vez más saludables que recuperen sabores perdidos, el cansancio por el estrés en la sociedad actual, está llevando a una revalorización de los espacios de cultivo de una manera sostenible, valorando las producciones locales, hasta el punto de existir los llamados huertos de alta costura, como el que tiene Asafumi Yamashita en el corazón de París. El exceso mediático de la gastronomía de España, el olvido del comportamiento mediterráneo y de su dieta, pueden llevarnos a una burbuja culinaria. Es necesario poner en orden las ideas y, sobre todo, contestar a la pregunta de por qué lo que consumimos no está ligado a la producción local y a la transformación. En resumen, cómo poner en orden esta información para crear una identidad local. Así nace el proyecto Ecotapa, que actualmente tiene a Calpe como un campo de investigación, con vocación de tener fondos europeos para su desarrollo. Está participado por 4 universidades y pone en colaboración a distintos departamentos de las mismas y en especial los de la Escuela Politécnica de Orihuela. El proyecto, resumidamente, consiste en aplicar la tapa 4 sellos: dieta mediterránea, microviñas, slow food y pace de Calpe, en este caso, con las consideraciones de cada sello, unido a los eventos locales y, finalmente, consumida en su casco histórico. En definitiva, provocar que la gastronomía sea el motor de la rehabilitación ambiental, social y económica del casco histórico. El evento que culmina el primer año de investigación, Food is in Progress, pondrá en valor 3 plazas del casco histórico como polos de atracción y de información acerca de los sellos mencionados. Estarán unidas por las 3 calles en las que se tratará gastronomía tradicional, multicultural y de innovación. Y sobre todo se primarán los ingredientes producidos localmente. Orihuela, que tuvo una almazara en la Aparecida en 1759, que tiene un tomate desconocido denominado negro de Orihuela, una huerta con regadíos de origen musulmán, que es parte de un ecosistema único en el mundo del que solo existen 10 ejemplos en todo el planeta, que tuvo un comercio de pesca y sal y cultivos de arroz en la Baja Edad Media, no tiene razones para no volver a recuperarla. Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el 69, conserva multitud de monumentos, algunos declarados como bien de interés cultural. Tiene una gastronomía con platos tan señalados como el caldo con pelotas o el arroz y costra, embutidos, verduras, hortalizas, repostería que viene de la que se elaboraron los conventos de clausura. No tiene que escribir su historia. Y Orihuela tiene un casino donde ahora se ha empezado a innovar en la gastronomía, con el trabajo de Toni Pérez y Paco Fuentes. Y tiene una escuela politécnica que lleva mucho tiempo innovando la producción hortofrutícola, cuyos resultados se ofrecieron recientemente en unas jornadas gastronómicas. El día en que Orihuela reescriba su historia desde el bien común, sus relaciones desde lo afectivo, consuma sus recetas con lo producido sosteniblemente en su estricta geografía, que conozca sus vinos y sus quesos, que los consuma de una manera saludable y los consuma en su casco histórico, habrá recuperado la identidad que tuvo. Y una pregunta final: ¿qué vino beberíamos y qué queso comeríamos en Orihuela? Buenas noches. Lo primero que voy a hacer es saltarme lo que tenía pensado en esta primera diapositiva para daros las gracias a todos y cada una de vosotras que estáis aquí
porque es entre semana, porque algunos venís de fuera, porque hay un partido importante. Entonces estos 20 segundos quiero que vayan para vosotros. Aquí básicamente lo que ibas a hablar es de qué es el coaching. El término coach, que muchas veces entendemos como entrenador, viene de Cox, una ciudad entre Viena y Budapest, donde se paraba en los trayectos y se fabricaban ese tipo de carros, ese carruaje, que es de donde viene el término coach, que lo que decimos que hacemos no es entrenar, nosotros somos acompañantes. El coaching se explica como un proceso de acompañamiento para la consecución de un logro, ¿de acuerdo? ¿Dónde estoy, qué tengo, qué quiero y dónde voy a llegar? Me da igual si estoy bien, mal o regular, lo importante es que voy a estar mejor después de este proceso. ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene el arte, porque parece que yo no iba a hablar de arte, pero también hablo de arte, porque es el arte de preguntar. Nosotros hacemos preguntas poderosas. Una pregunta que te toca un poco por dentro y que te hace revelar lo que realmente quieres, ¿de acuerdo? Esa es nuestra forma de trabajar, mediante la pregunta, mediante el diálogo. ¿Y para qué? Para sacarnos de esta posición. Antes hemos visto algo enredado. Esto es nuestra zona de confort. El ser humano es así. Me quejo, pero no hago nada. Estoy todo el día ahí en el sofá, o en mi trabajo, o viendo la tele. Siempre me quejo, pero no hago nada. Mediante el coaching, ¿qué queremos hacer? Queremos generar un cambio. A mí me gusta esta frase de Gandhi, porque lo que nos dice es que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Señoras, señoritas, caballeros, vamos a hacer algo en nuestra pequeña parcela, pero vamos a empezar a cambiar, ¿de acuerdo? Y esta es la propuesta que yo os traigo a través del coaching. Cambio, nos ponemos en movimiento y vamos a cambiar. Evidentemente, mi especialidad es el coaching deportivo, del que no voy a hablar, para no aburrir a nadie ni ser muy técnico, pero sí que os digo que acompañamos al deportista, a su entrenador, a la junta directiva, para mejorar su rendimiento, para cohesionar a un grupo, y todo esto lo podemos extrapolar tanto a la empresa como a la vida, etcétera, etcétera. Y el título dice que también hablo del liderazgo, que a mí me gusta definir como esa capacidad de influir positivamente en los demás, además para extraer lo mejor de ellos. Pero yo digo que un líder no es buen líder si no se autolidera, ¿de acuerdo? Si yo no tengo la capacidad de liderar lo que está pasando en mi vida, no voy a ser capaz de influir en otros. Así que os digo, os regalo 5 sentidos que tenéis cada uno y os voy a explicar cómo los podemos utilizar para liderar nuestra vida, para estar más motivados, para ser más felices. El primero, que va a salir ya, es el sentido de la vista, que nos dice: pon el foco de tu visión en aquello que es importante. Yo no veo las noticias porque todas son malas, prefiero leer algo bueno, o una conversación con alguien que me aporta algo. Mi foco está en las cosas que me hacen feliz. Sé que lo demás está ahí, pero yo puedo decidir, con lo cual incido en eso. Además, un buen líder tiene que escuchar. Tengo que saber lo que quiere la gente, cuáles son sus inquietudes, y sobre todo tengo que escuchar lo que dice mi corazón. ¿Cómo voy a tomar decisiones si solo escucho lo que dicen los demás y acabo sin hacer lo que yo quiero? Ese proceso de acompañamiento lo hacemos escuchándonos a nosotros mismos. El gusto. Saboread cada instante de vuestra vida, como este, que es único y repetible. El primero, da igual, recordaremos como queramos, pero este momento no se nos va a olvidar, ¿de acuerdo? Y ojalá que ninguno de lo que vayáis haciendo en vuestra vida se os olviden tampoco. El sentido del tacto. Hay que querer a la gente, hay que besar, hay que acariciar y hay que abrazar. Pero además lo utilizo con un símil, con el modelado. Modelado como copia. Si a alguien le funciona algo, lo puedo copiar. Si a alguien esto le hace feliz, voy a probarlo. Salimos de esa zona de confort. Y un buen líder siempre se guía, nunca deja de lado cuál es su instinto, ese aroma que nos da y me dice: este es el camino que tengo que seguir. Confiad en vuestro instinto, porque la mayor parte de veces acertamos. Y cuando no acertamos, aprendemos. Estos sois vosotros. Sois los líderes de vuestra vida. Y otra diapositiva que viene a continuación es para que trabajéis vosotros. Con lo cual vais a cerrar los ojos. La siguiente diapositiva es en negro, no vais a perderos nada. Vais a cerrar los ojos, si queréis los cerramos ya. Y vamos a imaginarnos dentro de 2 o dentro de 5 años. Imaginad dónde estáis, con quién estáis, qué habéis conseguido,
que tenéis, imaginad esa sensación. ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Y abrid los ojos y espero que vuestra sensación sea al menos parecida a esta. Lo hemos conseguido, ¿no? ¿Es parecida a esta? Bien. Y si es parecida a esta, mi mensaje con el que quiero que os vayáis hoy de aquí es que tendremos que dar un primer paso. Para eso que he imaginado dentro de 2, dentro de 5 años, dentro de 10, para la semana que viene. Esta noche, al salir, mañana, me da igual, ¿cuál es el primer paso? Pregunta poderosa. ¿Cuál es el primer paso que voy a dar para acercarme a mi sueño? ¿Cuál es el primer paso que voy a dar para llegar a mi objetivo? ¿De acuerdo? Pensadlo, iros con eso. Utilizamos pensamiento positivo. Sí, lo vemos todo muy bien, muy bien. Probadlo. Si pienso en positivo, mi emoción es positiva. Y os digo que si mi emoción es positiva, la acción que voy a emprender también va a ser positiva. ¿Qué menos que probarlo? ¿De acuerdo? Y me despido con esta frase, que es la que siempre me suele acompañar, que yo digo que no existe nada imposible cuando van de la mano lo que nosotros pensamos, lo que movemos con nuestro cuerpo y lo que dicta nuestro corazón. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué hay? Buenas noches. Esta noche os traemos un proyecto que, bueno, teníamos ideado hace un tiempo. Se llama Itinerarte, Música y Arte en Movimiento. En sí trata de potenciar y dinamizar la cultura local. Es un poco putada que no haya luz porque uno no puede leer. Bien, en sí Itinerarte es un sistema o programa de gestión que une lo que es a los artistas, la administración y una serie de espacios alternativos para fomentar la cultura local. Esta serie de interrogantes vienen dadas porque en mi trayectoria como activista cultural me he dado cuenta de un punto común que existe entre administración, locales y artistas, y es que apenas se conocen entre ellos o apenas hay comunicación. Por lo cual existe un vacío que pensamos cubrir con este proyecto. Esta imagen significativa sobre la cultura trata de acercar al ciudadano a la cultura local, una cultura que a veces, pues, por una cuestión económica, porque tengan que pagar una entrada para una actividad o demás, pues genera un desconocimiento. El proyecto en sí trata de dos partes. Una es la creación de una sala multiusos para formación, desarrollo y creación de proyectos, y un ciclo itinerante dentro de lo que es la comarca de Orihuela Ciudad y Orihuela Costa, donde se puedan exponer diferentes obras. En esta sala multiusos, pues como podéis apreciar, hay cabida para todo tipo de disciplina, y lo que se trata es de que el artista pueda tener unas herramientas y unas instalaciones en condiciones como para desarrollar y crear su proyecto. Aquí fijamos una serie de puntos en la comarca que viene a reflejar ese ciclo itinerante de actividades que podríamos imaginariamente crear entre todos. La siguiente. Bueno, este proyecto en sí necesita de una estrecha colaboración entre los artistas, administración, en este caso ayuntamiento, y los locales de ocio y demás. La colaboración y la unión entre todos es es importantísimo. Trabajar unidos, poder tener comunicación directa con todos para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. Muchos de los proyectos no se llevan a cabo por una serie de trabas legales, unas licencias, unos permisos, un desconocimiento del medio en el que se mueve, no hay capacidad organizativa por parte de la gente, no hay comunicación, al fin y al cabo. Itinerarte lo que trata es de unir
todos esos para llevar la gestión adelante. Y para ello necesitamos unión y compromiso. El compromiso por partes vendría dado el ayuntamiento, en este caso, administración, porque puede ser en cualquier otro territorio, no solamente en Orihuela, debe de comprometerse a crear una sala multiusos o un espacio de desarrollo y ayudar en las trabas legales y demás. Cada artista o cada proyecto será gestionado y evaluado por Itinerarte, ¿no? El que dirá de qué manera y cómo podemos llevarlo adelante. Bueno, el compromiso por parte de los artistas, ya hemos visto el del ayuntamiento, trata de hacer un programa de actividades generado por Itinerarte dentro de su circuito de espacios. Estas actividades vienen a ser, mayoritariamente serían de carácter gratuito, para poder así facilitar al ciudadano el acceso a su cultura local. Esta imagen es significativa sobre la evaluación o la valoración de cada proyecto, para poder tener un compromiso con el artista y unas condiciones fijadas para que no haya lo que se suele decir mal rollo entre todos. El artista, después de comprometerse a realizar este tipo de actividades, podrá utilizar nuestra sala multiusos, pues utilizando todo tipo de herramientas e instalaciones y personal cualificado, y hacer uso de ellas como bien convengamos. La parte de los espacios lúdicos, creativos o lo que viene a ser el circuito creado por Itinerarte, serán beneficiados una serie de locales con una programación hecha con criterio y asesoramiento, porque muchas veces los dueños de locales o espacios no saben o no conocen a los artistas ni saben cómo valorar esa obra como para contratarles. Otra traba en común es permisos y licencias. Si tenemos el compromiso por parte de la Administración de ayudarnos, podremos conseguir a través de Itinerarte una serie de permisos o licencias extraordinarias para llevar a cabo esta serie de actividades. Lo de la cuota viene a ser algo de carácter retroactivo, o sea, necesitamos un dinero, necesitamos mantener una economía dentro de la sala multiusos para seguir adelante. Esto se hará a través de una cuota que se negociará con los locales para llevar adelante este proyecto. La cultura local a veces es inexistente. Hoy en día mucha gente no sabe qué artistas tenemos en nuestra ciudad, ni qué tipo de cosas hacen. Por lo cual Itinerarte apoya y piensa que la cultura local existe y necesita ese protagonismo. Al fin y al cabo, todo este proyecto terminará satisfaciendo al ciudadano, a una serie de artistas, por haberle proporcionado una serie de herramientas para su formación y desarrollo, y el ciudadano podrá gozar en su ciudad de una serie de actividades diversas y de entretenimiento. Gracias.